además de brindar un despistaje de problemas de memoria. Para ello hemos trabajado no solamente con la municipalidad, sino con universidades, laboratorios, y en este caso con los medios de comunicación como el tuyo, RPP, que nos han ayudado a montar esta campaña donde gratuitamente estamos atendiendo a aquellas personas que sienten o cuyos familiares observan problemas de memoria y a quienes después de evaluarlos les damos una orientación al respecto. Ahora, hace un rato hablábamos con la presidenta Marisol Espinosa y ella decía que lo que nos falta en realidad son cifras, es decir, que no se ha podido, hasta donde sabíamos, hacer un estudio a profundidad para saber cuántos casos tenemos en el Perú, pero entiendo que tú estás trabajando en un estudio, ¿no es así? Sí, mira, Beto, lo primero es que a nivel mundial hay 35,5 millones de personas con esta enfermedad, cuya cifra se duplicará en los próximos 20 años. En el Perú, nosotros, a través del 1066, hemos realizado un estudio de prevalencia de demencia en zona urbana y rural. En zona urbana, la prevalencia de demencia, la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer, es del 9,6% y en zona rural es del 6,3%. Si nosotros convertimos esto en zona urbana. En zona urbana, si convertimos esto en cifras, podemos decir que, o sea, haciendo un promedio, más o menos 250,000 personas están con la enfermedad, con un impacto a 1 millón de peruanos. Si quisiéramos ponerlo de otra manera para visualizarlo, 250,000 personas con demencia equivale a tener todo el distrito de La Victoria o todo el distrito de Surco como personas que viven con demencia en ese distrito. Todo el distrito lleno de Surco. Es una multitud. Es un ejército. Es un ejército. Y la pregunta es, si nosotros tenemos todo el distrito de La Victoria, del Rímac o de Surco llenos de dementes, toda la población es demente, ¿qué acciones hay para prevención, detección y tratamiento? ¿Sabes, Beto? Esta es una ola que se está viniendo porque en los países como el nuestro, la población adulta mayor está creciendo de una manera abrumadora y dentro de ese crecimiento los que más crecen son las personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como en este caso la demencia. Entonces, esta campaña también tiene como objetivo sensibilizar a la población y al gobierno para entrar en acción, un plan de acción para demencia, porque esta es una enfermedad con un alto costo económico y social. Para ponerlo en cifras, el costo a nivel mundial de Alzheimer, de demencias, es de 604 billones de dólares por año. Billones. Es decir, si tú haces un resumen de lo que mueve Walmart, que es un mercado muy grande, un supermercado, una cadena de mercados, está en 400 billones y Alzheimer cuesta 600 billones. Si queremos hacer otra comparación y llamemos a un país demencia, así como hay el país Perú, país Chile, país Estados Unidos. Si pusiéramos a todos los pacientes en un solo país, todos los pacientes del mundo, ¿qué país sería? La 16 economía del mundo corresponde a demencia, entre Turquía e Indonesia, debajo de México. El presupuesto o digamos los costos de la enfermedad a nivel mundial corresponde a la economía de Indonesia durante un año. Así es. Entonces, esto que no se está viendo y que va a aumentar en países en desarrollo como el nuestro, no se está viendo con anticipación, no tenemos políticas claras, no tenemos un plan de desarrollo de políticas claras sobre prevención en este sentido. Entonces, tomando las palabras de la señora Marisol, a quien tú con muy buen acierto has invitado y que obviamente ella se ha comprometido a ver una partida para este tema, realmente necesitamos declarar a la demencia en el Perú como una prioridad y desarrollar un plan nacional que permita abordar los diferentes aspectos de este trastorno. De hecho, Mariela, quiero aprovechar tu presencia aquí para quizás desmitificar un poco una palabra que genera confusión y temor, que es la palabra demencia. Muchas veces se usa de manera ignorante como un sinónimo de locura. Y entonces dicen, estás demente, como que estás loco de remate, ¿no? Y creo que sería muy importante que hagas esta distinción y le explicas a las personas que el Alzheimer es solo un tipo de demencia senil, pero que hay otras y que en todo caso hay que empezar a perderle el miedo a esa palabra
que a su sola mención pues genera pánico, ¿no? Sí, yo lo que quisiera al respecto decir es lo siguiente, que con frecuencia cuando vemos al orate, comúnmente llamado al loco de la calle, sucio, con piedras, latas, le decimos, mira ese demente. Ese no es la demencia, ¿correcto? La demencia es la pérdida de estas facultades intelectuales que nos permiten hacer las actividades en la casa, en el trabajo, las actividades sociales. Por lo tanto, demencia no es locura, no es psicosis, no es esquizofrenia. Demencia es una pérdida de estas facultades intelectuales. Y tenemos una serie de causas que van a producir demencia. Este deterioro intelectual se produce por muchas causas. La más frecuente es la enfermedad de Alzheimer, pero tenemos causas como las causas vascular, la demencia vascular, demencia de Parkinson, demencia nutricional, es decir, muchísimas causas. De ahí que el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o demencia por Alzheimer es un protocolo bastante elaborado, bastante cuidadoso, y no es ir al médico y que te den una palmada y te digan, ¿sabes qué? Ya, pues tu mamá está viejito, tiene demencia senil o tiene arteriosclerosis. Términos que nos dicen la mitad del diagnóstico, pero como tú muy bien resaltaste, demencia senil solo nos dice que hay un síndrome demencial en una persona mayor de 65 años. Pero la demencia y particularmente Alzheimer puede empezar en edades tan tempranas como a los 30, 40, 50 años. Además, creo que es muy importante que se establezcan algunos parámetros para que la gente entienda primero que cuando vaya al médico o vaya al neurólogo, el neurólogo no le va a recetar una inyección para curar el Alzheimer. Porque esto no existe, porque no es posible, que lo que se puede es detectar, dar calidad de vida y lo más importante, preparar a la familia para lo que vendrá, que a mí me parece la parte más dramática de todo. En este momento lo más urgente, como tú señalas, es la educación. La educación a nivel comunitario, comunidad profesional, porque hay médicos que no saben de demencia, profesionales de salud que no saben de demencia, pero educación también a la comunidad en general y particularmente a la familia. De esa manera ellos van a poder entender qué sucede con su paciente, cómo tratarlo, cómo manejarlo, porque un país con pocos recursos como el nuestro no necesariamente hay acceso a toda la parte farmacológica que demanda esta enfermedad. Esta es una enfermedad que tiene un gran costo económico, pero además emocional y social. De un lado ves cómo tu papá ya no es tu papá, cómo el álbum de la vida de tu papá se va borrando y al final abres un álbum sin fotos, un álbum vacío, y eso genera en la familia y en el cuidador un impacto emocional muy grande, haciendo que ese cuidador también termine siendo un paciente enfermo, una persona enferma, o que corre el riesgo también de desarrollar Alzheimer a futuro. Es una enfermedad que enferma a la familia, y no por contagio, sino por agotamiento, por deterioro, por depresión. Hay un impacto emocional, hay un impacto de desgaste físico, porque tú a ese adulto mayor lo tienes que llevar, traer, cargar, bañarlo, ponerle pañales, cambiarle de ropa, darle de comer. Y no dormir porque él se queda en vela. Y no dormir porque en la noche él está preparando su ropa para irse a su casa, donde vivió cuando tenía 20 años o 30 años. Parece que me estuvieras contando mi vida, Mariela. ¿Es cierto? Y también ese impacto de que tú llegas, como has mostrado en el video, y que te dice quién eres, o no se acuerdan tu nombre, claro. O como en el caso de Gerardo, que la esposa le dio un par de cachetadas porque él, siendo su esposa, le dio un beso. Entonces realmente es un impacto emocional, pero además hay que comprarle los pañales, una dieta especial, hay que reambientar la casa y comprarle los medicamentos porque a veces se agitan o porque a veces se deprimen o porque se infectan de una serie de enfermedades que hay que controlarlas a tiempo. Ahora, es importante también decir que no se trata acá de internar a los pacientes, porque lo peor que le puede pasar a una persona con Alzheimer es que lo saquen de su hábitat natural, que lo saquen del espacio, de la atmósfera a la que está acostumbrado. Muchas veces, en su desesperación, la familia dice, bueno, vamos a meterlo al asilo, vamos a llevarlo al hospital, y en el hospital, por supuesto, se va a desesperar porque no conoce nada, no conoce a nadie, a los pacientes los amarran, para que se estén quietos, los amarran a las camas, los sedan, y es una cosa muy cruel, porque la verdad es que estas personas no pueden hacer nada frente a esto que sienten.
Estas personas que lamentablemente pierden la capacidad de poder comunicarse, de poder expresar lo que quieren, lo que tienen, lo que sienten y la capacidad de poder entender lo que se le explica, lo que se le dice, lamentablemente cuando son institucionalizados, son sometidos a una serie de maltratos. Maltratos por negligencia, porque no se conoce la enfermedad, maltratos porque una conducta de este paciente con demencia puede ser una conducta que se puede resolver con una intervención conductual. Pacientes que de repente quieren ir al baño a orinar y se jalan el pantalón y cuando no les hacen caso o no entienden lo que quieren, su expresión es pellizcarte, jalarte, y el que no sabe de esto va y le echa las gotitas tranquilizantes o le da la pastilla calmante, cuando lo que hay que entender es que realmente no pueden ellos darse a entender y tenemos que ver qué hay detrás de esa conducta, entre comillas, perturbadora. Porque a veces la solución es muy sencilla, ¿no? A veces simplemente se trata de de sintonizar con la otra persona. Si la otra persona dice qué sé yo, que quiere ir a ver a su mamá y su mamá ya falleció hace 30 años, pues habrá que salir a dar una vuelta y tratar de que se calme y se serene en vez de discutir o tratar de imponerse, ¿no? Sobre una persona que no está en uso de facultades. Efectivamente, como tú dices, estos pacientes no son para confrontarlos o para recordarlos. Estos pacientes que sufren este mal son para acompañarlos y tratar de entender sus conductas. Caso típico, señora ama de casa que toda la vida se dedicó a su casa y que ahora en el afán de arreglar su sala pone los cojines en el suelo y viene la cuidadora, la hija o el esposo y la resondra por poner los cojines en el suelo, pero ella en su afán de arreglar hace eso. Entonces sí, eso no se va a resolver confrontando. O de pronto lavar la ropa en el inodoro, o de pronto guardar las joyas en el freezer, o cosas que pueden parecer delirantes, pero que son parte de este proceso. De esta realidad tan dura que sufre este paciente, ¿no? Finalmente, Mariela, quería aprovechar para decirle a todas las personas que ya han estado recibiendo la consejería, la ayuda de la PEAT, de la Asociación Peruana de Alzheimer, recordarles que ya tienen un nuevo local, porque la queja que recibíamos siempre era: ustedes están en un segundo piso, los ancianos no pueden subir. Pues bien, el alcalde de Surco escuchó nuestro llamado y ahora nos ha dado un local en primer piso, donde creo que van a poder los pacientes y sus familias tener más comodidad, mejor acceso, y hay que agradecerle al alcalde Gómez que hasta ahora es el único que nos ha estado ayudando. Seguramente surgirán más. Vamos a esperar que el ejemplo cunda. Yo quiero terminar esto, Beto, agradeciéndote a ti particularmente porque estás liderando esta causa. Si tú no hubieras intervenido como una persona importante, relevante en los medios de comunicación, probablemente poco haríamos nosotros como una asociación o un grupo de personas que estamos tratando de representar a aquellos que ya no pueden hablar o a esas miles de familias que no saben cómo llegar a las autoridades. Gracias, Beto, por liderar, gracias, Beto, por empujar esta causa, por movilizar esta causa, y también gracias por hacer estas conexiones como con la señora Marisol, que se ha comprometido a ver por este movimiento, y ojalá que otros medios de comunicación puedan emularte y puedan seguir ayudando en este tema tan cruel de un lado, tan costoso para países como el nuestro y que realmente ameritan ser una prioridad en este momento. Nada que agradecer, Mariela. Yo estoy simplemente haciendo lo que creo que me toca. Como todos saben, es un problema que he vivido de cerca y me identifico absolutamente con todas las familias que sufren este drama. Yo espero que desde donde esté mi mamá me esté viendo y se sienta un poquito orgullosa de este humilde trabajo que hacemos. Gracias por todo y vamos a irnos al corte con el spot que habíamos preparado, que les recuerdo una vez más cuáles son los síntomas y qué se puede hacer si se tiene un caso de Alzheimer en casa. Vamos a la pausa con ese spot y cuando volvamos estará con nosotros el chef Mitsuharu, más conocido como Micha,
En el Perú, nosotros a través del 1066 hemos realizado un estudio de prevalencia de demencia en zona urbana y rural. En zona urbana la prevalencia de demencia, la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer, es del 9.6% y en zona rural es del 6.3%. Si nosotros convertimos esto en zona urbana. En zona urbana, además de brindar un despistaje de problemas de memoria, para ello hemos trabajado no solamente con la municipalidad, sino con universidades, laboratorios, y en este caso con los medios de comunicación como el tuyo, RPP, que nos han ayudado a montar esta campaña donde gratuitamente estamos atendiendo a aquellas personas urbanas. Si convertimos esto en cifras, podemos decir que, o sea, haciendo un promedio, más o menos 250.000 personas están con la enfermedad, con un impacto a 1 millón de peruanos. Si quisiéramos ponerlo de otra manera para visualizarlo, 250.000 personas con demencia equivale a tener todo el distrito de la que sienten o cuyos familiares observan problemas de memoria y a quienes después de evaluarlos les damos una orientación al respecto. Ahora, hace un rato hablábamos con la presidenta Marisol Espinosa y ella decía que lo que nos falta en realidad son cifras, es decir, que no se ha podido, hasta donde sabíamos, hacer un estudio a profundidad para saber cuántos casos tenemos en el Perú, pero entiendo que tú estás trabajando en un estudio, ¿no es así? Sí, mira, Beto, lo primero es que a nivel mundial hay 35,5 millones de personas con esta enfermedad, cuya cifra se duplicará en los próximos 20 años.